Estamos aquí para reclamar justicia para esas 3 personas asesinadas mientras dormían. Mi familia. Una familia muy querida y apreciada, que de la noche a la mañana me fue arrebatada sin ninguna explicación y de la forma más cruel. Desgraciadamente, todas nuestras esperanzas se están desvaneciendo. Aquellas que nos hicieron confiar en la labor policial quedaría con los criminales que tanto daño nos han causado. A pesar de ellos, no nos damos por vencidos y confiamos que el asesino sea castigado por las 3 vidas que arrebató. Un asesino que sigue en libertad y que puede volver a matar. Con la ayuda de Ismael Terriza. La policía investiga el asesinato de un matrimonio y su hijo de 12 años en Burgos. Sus cadáveres, que presentaban múltiples puñaladas, han aparecido en el domicilio familiar. Indicios sobre quién ha podido perpetrar este crimen. Los 3 aparecieron apuñalados en su domicilio, aunque no se descarta que llevaran muertos. Hoy os voy a contar la historia de la familia Barrio y su terrible final. La madrugada del 7 de junio de 2004, entre las 5 y las 6 de la mañana, la familia Barrio dormía plácidamente en su vivienda situada en la calle Jesús María Ordoño, en Burgos, sin imaginar que esa misma noche alguien acabaría brutalmente con sus vidas. La familia Barrio la componen Salvador, el padre, la madre Julia Dos Ramos y el hijo menor, Álvaro Barrio. Y sí, digo menor porque Rodrigo Barrio, de 16 años, completa la familia. No obstante, no vivía en el domicilio en el momento de los crímenes. Estaba voluntariamente internado en el colegio de los hermanos gabrielistas en La Aguilera, a unos 80 kilómetros de distancia del domicilio donde todo ocurrió. Pero antes de conocer qué pasó exactamente esa noche, vamos a presentar a sus protagonistas. Salvador, de 53 años, trabaja y reside de lunes a viernes en un pequeño pueblo llamado La Parte de Bureba, en la provincia de Burgos. A partir de ahora lo acortaremos llamándole La Parte. Es un lugar donde además es el alcalde desde hace 4 meses y solo acude a la vivienda de Burgos los fines de semana para reunirse con su familia, por lo que su ubicación en Burgos capital un domingo por la noche era inusual. Y de hecho, esto se debe a que el mismo lunes 7, Salvador iba a comprar una máquina cosechadora valorada en más de 150.000 euros, con el fin de que Rodrigo colaborase con él en las tareas del campo, algo que por cierto detestaba. Pero su padre le dijo: amigo, no te gusta estudiar, tendrás que hacer algo con tu vida. Por otro lado, explicar que Salvador tiene una sociedad agrícola, Bureba, que compró con su hermano Félix. Es dueño de más de 1 millón de euros dividido en 180 hectáreas de terreno, varias naves industriales y diversas propiedades en Burgos y demás municipios, así como poseedor de vehículos agrícolas y 2 vehículos de uso personal, uno de ellos un Audi A6. Y quedaros con este Audi A6 porque será muy importante para el futuro de la investigación. Julia, por su parte, tiene 47 años y es natural de Galicia, ejerce de ama de casa. Era feliz en su tierra y comenta en varias ocasiones a familiares que vivir en La Parte y los 2 últimos años en la vivienda de Burgos no le hacía feliz. Además, el campo no le gusta y así se lo hacía de notar a Salvador. Julia dedica gran parte de su tiempo a cuidar de la salud de su hijo pequeño Álvaro, pues había nacido prematuro y necesitaba de mayor atención. Tiene devoción por sus hijos y está volcada en su cuidado y crianza, y reclamaba continuamente a Salvador que pasara más tiempo con ellos. También estaba en desacuerdo de la compra de la cosechadora para que Rodrigo se dedicara al campo. Sin embargo, no todo era un campo de rosas. La mayor preocupación de la madre era su hijo Rodrigo, ya que le había encontrado cruces gamadas y de simbología relacionada con el famoso pintor austriaco que no debe ser nombrado. Esto suscitaba discusiones entre ambos e incluso amigos de La Parte afirman haber escuchado a Rodrigo amenazar con pegar a su madre. Rodrigo Barrio, en el momento de los hechos, está internado en el colegio de los hermanos gabrielistas en La Aguilera, a 1 hora aproximadamente de donde vive su familia en Burgos. No es bueno en los estudios y detesta la idea de dedicarse al campo como su padre,
Por otro lado, muestra un especial interés por el dinero. No lo quería aceptar, pero en el fondo bueno, yo lo es que ya sabía. decíamos, el entorno del niño, que miren el entorno del niño. Sabía. Para ser la edad que tenía demasiado interés en el dinero, demasiado. Rodrigo presenta continuos conflictos con su padre Salvador y su madre Julia en menor medida. La difícil convivencia que Rodrigo generaba en el hogar, la conflictividad a la que llegaban y el nulo respeto que les tenía a sus padres motivaría su deseo de desaparecer y pediría a su familia ser internado y alejarse de casa. De ahí que viviera únicamente su familia en el piso de Burgos y él fuera a visitarle únicamente los fines de semana en los que pasaban a recogerle. Rodrigo además tiene una vena artística y realizó algunos dibujos que se encontrarán más tarde en el domicilio de Burgos. En estos, los protagonistas eran la muerte y las guillotinas. Álvaro Barrio, de 12 años, es sociable, extrovertido y gracioso. No tiene problemas en el ámbito académico, al contrario que su hermano mayor. No se le escapa tampoco la ocasión de hacer reír a su familia contando chistes o disfrazándose. A Álvaro le apasiona disfrazarse en carnaval. La relación de Álvaro y Rodrigo no se caracterizaba por ser muy cercana. Amigos de la familia en la parte alega que Rodrigo tenía a su hermano amargado, así como comentan la envidia y celos que podría sentir hacia su hermano pequeño por recibir mucha más atención que él. Y bueno, aquí hemos hablado de los miembros de la familia Barrio y ahora toca contar qué es lo que ocurrió aquella noche. La familia Barrio estaba en su domicilio habitual, en las horas comprendidas entre las 5 y las 6 de la madrugada del domingo al lunes del 7 de junio de 2004. El autor de los hechos no fuerza la cerradura y tiene una copia de las llaves de la casa. No se encuentra ninguna prueba del autor más allá de unas huellas de pisadas. Estas mismas fueron encontradas en la azotea del edificio que, junto con unas colillas de tabaco de la marca Chesterfield, se presume que el asesino esperó en ese lugar hasta que consideró que era el momento de cumplir con su propósito. Además, se observa que ninguno de los interruptores de la casa fueron utilizados. Todas las persianas estaban bajadas y se asume que el autor llevaba una linterna y era conocedor de la vivienda. Los investigadores apuntan que Salvador fue la primera víctima, siendo agredido mientras dormía con una barra de hierro o algo similar, y siendo de complexión más robusta que Julia, comienza a pelear con el agresor. Tras recibir numerosas puñaladas, el agresor lo da por muerto y ataca a Julia, que es la segunda víctima, y primera en morir, a la que el autor embistió y asestó 17 puñaladas. Fue testigo del primer ataque a su marido y ambos fueron agredidos en la habitación de matrimonio. En el suelo se ve el bolso de Julia, claramente registrado. Tras rebuscar entre las pertenencias de Julia, se presume que el autor se llevó una cartera marrón y además no fue hallado un colgante de oro con el anillo de comunión de Rodrigo, que tanto familiares como conocidos afirmaron que Julia siempre lo llevaba consigo colgado al cuello. Lo del anillo tiene muchísima importancia si se le quiere dar, si se le quiere ver, porque todos los que lo conocen saben que mi hermana llevaba ese anillo con esa cadena colgadita aquí al cuello. Ese anillo en el piso de Burgos, donde han sido asesinados, no se encontró. Él sabe que ese anillo se buscó, la policía le incidió veces en el anillo. Luego aquí aparece el anillo y dice que no sabe qué hace ese anillo ahí. El cuerpo de la madre muestra signos de haberle sido arrancado algún collar, así como poca o nula resistencia a su agresor. Cuando el agresor considera haber terminado ya con los dos progenitores, se dirige hacia el cuarto del hijo pequeño, Álvaro. El menor, atento a lo que estaba ocurriendo en la habitación de sus padres, decide echar el pestillo de su habitación y, preso del pánico, se esconde debajo de la cama. Esto se sabe por los rastros de arrastre que hay debajo de la cama hasta el pasillo donde fue encontrado, sin vida, con 32 puñaladas. Álvaro trató de defenderse como pudo, revelándose en su cadáver de heridas defensivas. Al encontrarse con la puerta cerrada, curiosamente, el asesino sabía que con una patada sería capaz de abrir la puerta, dejando plasmada en ella la huella de su zapatilla, una deportiva marca Dunlop
fechada posteriormente entre las tallas 42 y 44, análoga a la encontrada en la azotea. Mientras esto sucede, Salvador sale arrastrándose de la habitación tratando de huir por la puerta principal, pero que ya ha sido cerrada interiormente por el agresor con llave. Sin éxito, esto se sabe porque se encontró el ADN del padre en el pomo de la puerta. Se dirige hacia la cocina con el fin de recomponerse y enfrentarse a su agresor. Este no tardaría en llegar y tras pelear, Salvador cae finalmente sin vida bajo la mesa de la cocina, momento en el que el asesino aprovecha para degollarlo y asegurar su muerte. Allí lo remata y además lo hace con saña, pero eso nos da otra pista, ya que por la posición de la mesa y la pared solo puede acuchillar con la izquierda, y de esa sale que es ambidiestro. Esto ya es una conjetura mía, pero a ver, para evitar lo sucedido con Salvador, Julia y Álvaro fueron degollados posteriormente también para asegurarse de no tener más sorpresas. La falta de pruebas indica que el agresor se cambió de ropa y calzado para salir del domicilio sin levantar ningún tipo de sospechas. Ángel Ruiz es un vecino de la parte, un hombre conflictivo conocido como el Rambo de Bureba. Presenta una personalidad de tipo paranoide, creyendo que todo el mundo está pendiente de sus pasos y acciones. Además, tiene una discapacidad del 60% y una marcada obsesión por el triple crimen. El día del funeral de la familia, Ángel se hizo de notar, haciendo todo el ruido posible con el tractor y molestando todo lo que podía en el entierro. En el pasado, Ángel y Salvador tuvieron sus discrepancias relacionadas con las lindes de unos terrenos. A la mañana siguiente del funeral se encontraron unas pintadas en las tumbas de los barrios, confirmándose tiempo después que habían sido realizadas por el mismo Ángel. En el registro de la pequeña vivienda en la que vive, la policía comenta el gran desorden, así como una acumulación exagerada de todo tipo de cosas. Se encontraron varios cuchillos de caza, dando todos negativos en sangre humana, así como 2 o 3 portadas del crimen y algún que otro recorte sobre las pintadas del cementerio. Ante la falta de evidencias y pruebas del crimen por parte de Ángel, obliga a la policía a dejarle en libertad. Todo esto llevaría a pensar que Ángel es un candidato plausible al que asignarle la autoría de los hechos, pero recordad cómo ocurrió todo. La premeditación, la organización y, al final, el éxito del crimen, que no es propio de una persona con una personalidad tan desorganizada como la de Ángel. No es un santo, evidentemente, y actualmente está cumpliendo condena de 18 años por el atropello y asesinato de una vecina del pueblo con la que también tuvo problemas. Así como también sospechas de su implicación en la desaparición de un joven búlgaro con el que parecía tener negocios de compra y venta de vehículos. El día de los hechos sitúan a Rodrigo en el internado desde las 12 de la noche, que fue la última hora en la que fue visto, y en el desayuno a las 8:30 de la mañana, una vez el crimen ya había tenido lugar. Recordemos que Rodrigo no tiene la edad legal para conducir en España, que son 18 años, pero su tío Félix y su tío Benito alegan que Rodrigo sabía conducir sobradamente porque su madre les había enseñado tanto a él como a su hermano pequeño, y que solía coger el vehículo R11 que tenían para dar vueltas por ahí. Por otro lado, el sacerdote Abilio confirma que en el internado La Aguilera cualquier alumno podía marcharse sin ser visto, al no haber vigilancia, las llaves de los vehículos se encontraban guardadas en una taquilla sin cerradura y de acceso para todo el mundo, y además nadie vigilaba a los coches. Las posibilidades de que Rodrigo entonces saliera sin ser visto eran más que altas. Rodrigo es considerado el culpable de los asesinatos por gran parte de su familia, sobre todo la familia materna. En el registro de la vivienda, en 2006, donde Rodrigo vive con su familia, en Orense, Rodrigo está presente en todo momento. Allí se encuentra en una caja de seguridad forzada el anillo de oro con las iniciales RB que presuntamente el asesino había robado a Julia la noche del asesinato y que ella solía llevar colgado en el cuello como medallón sentimental de la comunión de su hijo Rodrigo. Este dato no se mencionó en ningún momento e incluso Rodrigo dijo no saber dónde se encontraba ese anillo.
No obstante, cuando la policía le mostró y dijo, no sé cómo ha llegado hasta aquí. En el año 2007, 3 años después del crimen, Rodrigo es detenido y puesto a disposición judicial tras ser varios los indicios que apuntarían a su autoría. A pesar de no ser considerados finalmente bastantes para abrir un proceso judicial y siendo liberado 72 horas después. En enero de 2007, cuando al regresar al hogar a por unas supuestas colillas de las que extraer el ADN olvidadas en la inspección ocular, advierten que alguien ha entrado allí sin avisarles, alterando la escena del crimen. Son muchos objetos que se encuentran en habitaciones diferentes, puertas abiertas que luego están cerradas, etc. Además, ¿os acordáis que os dije del Audi A6, que tenía cierta importancia? Pues bien, cuando la policía se personó en el domicilio una vez sucedidos los crímenes, vieron que no era posible su acceso por el garaje, ya que las llaves del coche habían desaparecido. Curiosamente, Rodrigo tiene 2 juegos de estas mismas llaves, lo que fue determinante para la policía para considerarlo el autor material de los hechos. Sin embargo, tras ponerse en contacto con Audi España, la compañía confirmó haber entregado 4 juegos de las llaves y no solo 2, por lo que la hipótesis policial se desmoronaría a causa de este detalle. Rodrigo finalmente sería dejado en libertad por falta de pruebas. Me parece que no os lo he comentado en todo el vídeo, pero la policía denominó la operación como Operación Caín. Y no es que yo sepa mucho de esto, pero esa historia de la Biblia me la conozco. Por un lado, Rodrigo dice no tener carnet de conducir en la época del crimen, cosa que ya sabemos con anterioridad que es falso, ya que numerosos familiares le habían visto conducir. Rodrigo dice haber visto al padre Abilio y a un compañero a las 12 de la noche en el internado, el día de los hechos. Sin embargo, estos dicen no haber visto a Rodrigo en ningún momento. Decía no tener problemas con sus padres, pero sin embargo posteriormente declaró al hermano Abilio que se interesaba mucho por él por la mala relación que tenía con sus progenitores. Por último, decir que afirmaba emplear un calzado de la talla 46-47. No olvidemos que Rodrigo mide más de 1,90 m, compatible con la altura del presunto asesino. Pero su compañero Nacho señala que ambos se intercambiaban zapatillas y que calza un 44-45. Pues fuimos a comprar unas zapatillas, no tenían de nada, a una tienda de deportes. Y me acuerdo que las estaba probando. Y mi hija le dice, Rodrigo, esas te quedan grandes. Dice, no, estas me va bien, que luego le pongo unos calcetines gordos y estas me van bien. Que mintió un poco con el número que gastaba. En conclusión, en una calle repleta de más bloques de edificios y, por tanto, multitud de vecinos capaces de ver entrar o salir al agresor en calidad de testigos, así como escuchar algo, nadie vio nada. El asesino no fue visto y además se supone que salió por la puerta del garaje para tener más discreción. Este es uno de los casos sin resolver más importantes de la historia negra de España y yo no sé vosotros, pero yo tengo mi propia versión de lo que ocurrió.